Mi charla es sobre navegación en Jetpack Compose. Em, Le había puesto de dónde venimos, para dónde vamos, pero me lo cambiaron, lo hicieron más formal. Eh, Traté de hacer un ejemplo así facilito, bien simple. No sé cuántos de ustedes trabajan ya en Compose o están familiarizados con Compose. Si han visto navegación, pues levanten la manito. Ya, súper. Entonces, el 25% de la audiencia, o el 75% que no conoce. Entonces, vamos a hablar de navegación. Voy a hacer un poquito de introducción a lo que es Jetpack Compose. Ahí busqué un poco, investigué un poco, porque yo no me acuerdo en verdad cuándo salió, pero según Google, la versión 1 estable salió el julio del 2021. ¿Ya? Em, Como el lema de esto tenía video como promocional y todo. El eslogan era como vamos a hacer como tu vida más fácil, más rápido, hacer todo como hacer un diseño muy de alta calidad a través de dispositivos Android. Y había como un video bien futurista, así como, no, es que ahora los diseños y todo era más como bacán. Porque, bueno, venimos del XML, ¿no es cierto? Donde era un poco cuando ya al fin lo entendimos, hicieron esto que es más fácil, ¿ya? Y lo bueno es que se desarrolló abiertamente con la comunidad de Android, ¿ya? Se recibía feedback y estuvieron como 2 años yendo y viniendo y compartiendo conocimientos para que esta librería fuera lo que los desarrolladores necesitaban. Ahí sí, había perdido mis notitas. Lo bueno de cuando salió Compose es que permitía como, bueno, aún lo permite, la interoperabilidad entre XML, ¿no es cierto? Y Compose, porque como podemos tener las dos cosas juntas, ¿ya? Em, de hecho, cuando salió Jetpack Compose como para UI, ya existían otras librerías de Compose, como la de navegación. Entonces, tú podías hacer Jetpack Compose con navegación, pero con tus XML, por ejemplo. Claramente ahora ya evolucionó y se ve diferente y es más estable y mejor. Otras cosas que como era el beneficio de esto, era un poco como aumentar la performance de las aplicaciones. Ya sabemos que cuando hacíamos cosas en XML, de repente, por ejemplo, era muy difícil hacer animaciones, habían cosas que eran muy complejas, que teníamos que ir como buscar una librería que inventó alguien, no sé dónde, para poder como inyectar lo que queríamos en la pantalla. ¿Ya? Entonces, ahora la idea de Compose es que hayan como librerías transversales, por ejemplo, como Material 3, que es Material UI, y uno puede incorporar estos componentes y pues hacer vistas como bonitas con poco esfuerzo. Y lo otro, como también dar más, no sé, soporte, pero quizás como más, como que sea más fácil también desarrollar en otros dispositivos Android que no son un teléfono, que ya sea una tablet, ¿no es cierto?, una pantalla más grande, como que Compose le agrega como esta, ¿cómo se llama? Como responsive, como ya a lo que tú haces, entonces no tienes que estar haciendo cosas diferentes, sino que puedes como reacomodar los elementos para que queden bien en pantallas grandes y también incluye soporte para los relojes, que ahora hay smartwatch, Android y todo eso. Ya. Entonces, ahora, navegación con Compose. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, como les hablé antes, Compose trae como varios módulos prehechos y como ayuda harto en tema de animaciones y transiciones de las pantallas. Ya no es tan complejo eh, como hacer que la pantalla haga algún efecto cuando entra en el escenario. También tiene buena como manejo entre fragmentos, para los que todavía usan fragmentos, y como las funcionalidades de volver y subir y todo, como los botones básicos del teléfono, están como preseteados y no es complejo tampoco como asignarle una nueva funcionalidad o un nuevo destino, por ejemplo. Eh,
hay cuatro cosas que son como las principales del Navigation con Compose que me gustan mucho y siento que son como las más valiosas. El deep linking, las rutas con Navigation se van haciendo como rutas como URI, ¿ya? Como una URL. Entonces, tú puedes, por ejemplo, hacer, no sé, como un shortcut y poner un deep linking y vas a una pantalla directo, por ejemplo, de una aplicación. O sea, como la pantalla directa de la aplicación. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, cuando le aparece publicidad y les dice como Mercado Libre, no sé, y hay como un producto, ustedes lo pinchan y si tienen la aplicación de Mercado Libre van directo y no entran al home de Mercado Libre, entran a la página del producto. Ya, eso es de Blinking. Em, También Compose permite, o sea, Navigation con Compose permite tener como diseños como como hacer que la navegación tenga su propio patrón. Entonces, hay patrones de navegación que uno puede aplicar en sus aplicaciones. Si tu aplicación tiene menos o más pantallas, por ejemplo, o depende de lo que tú quieras hacer con tus pantallas. Em, el soporte como con el View Model es directo, entonces ahí pasa algo que antes comentaban, como de dejar que la vista sea como una vista tonta y que tú en el View Model le des como toda la asignación y todas las cosas como cambien en el View Model. Entonces el Navigation te permite como también tener como control directo de qué cosas van pasando, qué acciones tú quieres implementar cuando pasen qué cosas, o no sé, en qué momento vas a redirigir a un lado o redirigir a otro según, por ejemplo, información que haya en tu biomodel. Y Dave Safety, ya me olvidé lo que era. Em, Ah, como ahora usamos URLs para como movernos, porque dentro de la aplicación tú haces también como estas URLs, son seguras. Entonces, si tú pasas como un argumento o cosas así, no, el Gradle de alguna manera compone eso de una manera segura y si tu aplicación quisiese ser como hackeada o robar algún tipo de dato que va en la URI, por ejemplo, está protegido. Y ahora de lleno Ay, pero de veras que estoy al otro. Ahí sí. Hay tres conceptos claves en, en el Navigation con Compose. Voy a poner al otro lado mejor. Ahora sí. Que estos tres conceptos son como los conceptos principales y como las cosas principales que vamos a tocar cuando queremos implementar una navegación con Compose, ¿ya? La primera es el Nav Controller. El Nav Controller es como el core de lo que va a ser nuestra navegación en una aplicación. Entonces, el Nav Controller es como el coordinador, por así decirlo, y tiene un estado, ¿no es cierto? Desde que tú inicias tu aplicación, el Nav Controller tiene un estado, mantiene un estado y va guardando cada paso que tú haces dentro de la aplicación. Entonces, tiene como, por ejemplo, navegaste a una siguiente pantalla y va guardando el stack de las pantallas que vas visitando y en qué estado está cada pantalla cuando cambiaste de destino. El NavHost es el elemento que en el fondo el controller orquesta, el NavHost es el que tiene como el spotlight. Entonces, tu aplicación tiene un NavHost único, que es el destino actual, el que tú tienes en la pantalla de la vista. Este NavHost se recompone cada vez que tú cambias de destino y te muestra los componentes que tú quieres ver en la pantalla en ese momento. ¿Ya? Entonces, como tenemos el controller, que es el orquestador, ¿no es cierto? Conoce para dónde va o no conoce para dónde va, conoce como que ya viste y hacia dónde podrías eventualmente ir. Y está el NavHost, que es el que te muestra la pantalla actual en la que estás y que tiene también en sí mismo las rutas posibles a las que el controlador podría ir. Y ahí entra el Navigation Graph, que es básicamente un objeto donde tú
pones o defines todos los destinos y rutas a los que quieres, a los que puedes acceder en tu aplicación. Y ahí como que referencias todas las pantallas donde quieres navegar. Y ahora, ¿cómo se ve eso? Esto es como el cero, el nivel -1 de cómo eso se debería ver, ¿ya? Tenemos como donde está el composable, donde defines la aplicación. No sé si se ve. ¿Se ve? Ya, gracias. Em, Tiene el composable, que es como tu principal de la app, que es como este es el que llamas como en el main activity que pones adentro del content, ¿ya? Entonces tenemos el nav controller con un remember, que básicamente para poder saber de dónde viene, dónde va, cuál es el stack que va guardando este controlador. Y bueno, aquí tiene un scaffold porque como la posibilidad de poner como una barra superior o una barra inferior. Y el navhost está en la parte central de la pantalla, ¿ya? Entonces ahí tú, por ejemplo, podrías poner un menú o una barra superior a tu aplicación y el contenido que va a ir cambiando del navhost es solo lo que está en la parte central de la pantalla. Em, por ejemplo, este navhost solo tiene un destino, que es como una pantalla principal, que se llama Home. Entonces, como que la única ruta que tiene es /home y esa pantalla principal es el destino de inicio, de cuando tú inicias tu aplicación, y el composable se, mm, se llama aquí y básicamente llama a la pantalla. Entonces, ahora la idea es que podamos ver el código. Entonces, esto es antes de tener Navigation con Compose, ¿no es cierto? Como tenemos en el Main Activity el app, y aquí llamamos una pantalla Home. Y entonces, eso, ¿no es cierto? Y no navego en ninguna parte y solo tengo esa pantalla. Entonces, yo como hice esto muy bonito, me voy a cambiar para que vean el siguiente paso. Aquí se los voy a explicar nomás porque quería codear un poquito con ustedes, pero no tenemos tanto tiempo. Y hace hambre. Entonces, voy a quitar ese, para que vean. Ya, entonces ahora esto tiene Navigation con Compose, ¿ya? Entonces yo, bueno, sigo teniendo mi nav controller, ahora en mi nav host tengo dos pantallas, ¿ya? Una pantalla principal, que es Home, que tengo definida aquí, de ahí voy a ir a mostrarles eso, y tengo una segunda pantalla, que es Pets, y de una pantalla que se llama Pet Screen, ¿ya? Entonces voy a mostrarles aquí la pantalla de Home con un preview que no renderiza. Ya. Entonces yo a mi pantalla de Home le puse un botón y ese botón eh, le estoy dando una acción que está aquí, se llama un button click, y no sé si vieron, pero yo se la di desde el navhost, ¿no es cierto? Y acá, yo cuando definí este composable aquí dentro del navhost, le dije que esa acción va a ser navegar a la pantalla Pets, ¿ya? Entonces, aquí básicamente con el nav controller estoy manejando la acción y se la doy aquí como una acción, y del otro lado en la pantalla solo la recibo como una acción y que se va a ejecutar cuando yo apriete este botón, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mostrar esta parte, cómo se ve. Y no sé si, o quizás estoy yendo muy rápido ahora, o si se entiende. ¿Sí? Si tienen duda igual, quizás es más fácil que levante la mano y vamos como resolviéndola en el momento. ¿Sí? Depende de cómo definas como la aplicación. Como esta aplicación tiene solo pantalla y no tiene view models, por ejemplo, yo lo hago ahí en el navhost. Pero, por ejemplo, si tiene una aplicación más compleja, en general se hacen grafos, y en esos grafos tú defines todas las pantallas que van dentro del grafo, y por ejemplo, puedes hacer un objeto independiente
que sea parte de ese grafo que defina todas las acciones que están dentro de ese grafo, por ejemplo. Pero aquí como esto son dos pantallas, es chiquitito, entonces lo paso ahí para que se entienda como el movimiento. Entonces ahora yo hice aquí está, la versión 2, y cuando voy a la lista, ven una lista de mis mascotas. Ya está la Dalita, la Clemen, el Fideo y la Simone, que son gatitos, que existen en la vida real. Entonces, por ejemplo, y ahí tenemos como una navegación básica, ¿ya? Que es como de una pantalla a otra y que básicamente se define aquí en el navhost. Me quedó el puntero. Y hay una acción que yo le estoy diciendo al controlador que navegue a la ruta y la ruta se la defino a la otra pantalla, ¿no es cierto? Y ahí va a esa pantalla. Entonces ahora, para darle un poquito más de complejidad, le voy a mostrar la siguiente parte, que también está hecha, que la quería hacer con ustedes, pero otra vez. Em, ¿Qué es lo que hicimos aquí? Voy a volver a la activity. Ya, voy a seleccionar. Entonces, aquí yo tengo el activity principal. ¿Se acuerdan que aquí yo tenía el navhost acá adentro? Y aquí tenía mis composables, ya. El siguiente paso es extraer ese navhost, ¿ya? Como extraerlo a un objeto diferente y como le decía a Rodrigo, y si mi aplicación sigue creciendo, en el fondo crear un grafo, que es básicamente donde yo le voy a ir diciendo, mira, tengo 3 pantallas y este grafo tiene 3 pantallas y esta, después va esta y después va esta. Entonces, que era lo mismo que tenía aquí en un principio, pero ahora como abstraído en otro módulo que le puso sample navhost y aquí le pasó el controller y le pasé un modifier para que no quede tan en los bordes. O sea, ahora si yo voy a este navhost, tengo aquí adentro un navhost y aquí, por ejemplo, yo en vez de tener, de aquí yo ya me adelanté y hice el grafo. Pero, por ejemplo, acá, como el siguiente paso, podría ser tener esto. Por ejemplo, si yo no hubiese hecho esta parte, tendría así, ¿ya? Y entonces mi NapHost seguiría teniendo los mismos composables que tenía antes, ¿no es cierto? Y ahí tendría eh, la misma home y el mismo pet. Lo otro que se repite igual son las rutas. Entonces lo que hice fue extraer la ruta a otro objeto. Entonces, y ahí era también lo que le mencionaba al Rodrigo. Hice un objeto con destinations y aquí voy poniendo todas las rutas. ¿Ya? Entonces, tengo la home, tengo pets y tengo details, que es una tercera pantalla que aún no les muestro, que era un poco para mostrarles cómo se navega con argumentos. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, les estoy mostrando, voy a volver para que se entienda. Entonces yo ya avancé esta parte y hice un grafo. Y aquí puedo tener n grafos. Pero como, eh, WhatsApp ahora se actualizó. No sé si como abajo ahora tiene como un navbar que está abajo y que tiene como 4 opciones. Ya, entonces, por ejemplo, esa navegación, cada, cada opción que está en ese menú es un grafo. Entonces, como tú estás como en la parte de los chats, y ahí está en una pantalla que es ver los chats. Si tú entras en un chat, navegáis una pantalla más adentro de ese grafo. Y así vais como avanzando. Imagínenselo como un mapa conceptual. Entonces, cada opción del menú es como el start destination de un grafo, que es como lo que vemos aquí. Aquí hay uno solo y hay 2 pantallas, bueno, 3. Entonces yo tengo uno aquí, pero si tuviera más grafos los definiría de aquí hacia abajo y entonces la aplicación como que sabría que en este mapa hay más para navegar de cada uno hacia abajo. ¿Ya? Y entonces ahora les voy a mostrar cómo quedó este grafo. O sea, como el grafo principal solo tiene nombre de grafo principal, pero yo podría, por ejemplo, tener un enumerado de grafos y manejar todos mis grafos en un enumerado. Ya como aplicación más grande.
Y aquí al grafo principal lo construyo en un builder del grafo y le pongo un navigation, que básicamente le pongo la ruta de inicio y el start destination. Entonces, ¿qué hace esto? Por ejemplo, en una aplicación que tuviese login, yo defino un grafo para login, ¿no? Como de authorization, por ejemplo, y no sé, pues ahí navego en la pantalla de login, la pantalla de recuperar contraseña y si puedo hacer alguna otra cosa fuera de la aplicación, no estando logueado. Y si yo de ahí voy a mi grafo principal, entonces uno puede llegar como al siguiente nivel de la navegación mediante el nombre de la ruta del grafo. ¿Qué hace esto? Que tú puedas navegar como, por ejemplo, si yo estoy en Authorization, cuando yo entro a la aplicación, no quiero que gente que está en el grafo de autorización vea lo que hay dentro de mis otros grafos. Entonces, como que este grafo, por así decirlo, va a ser un grafo como externo y tú una vez autorizado y estás dentro de la aplicación, tampoco quieres que cuando tú le des para atrás, por ejemplo, llegues al login, a menos que te deslogues, ¿cachai? Entonces, ahí lo que puedes hacer es como navegar de cierta manera para como, por ejemplo, olvidar en el nav controller el stack anterior y partir como desde ese grafo principal. Entonces, eso puede hacer como navegando directo al grafo y el grafo sabe que esta es la primera pantalla que tiene que mostrar. Entonces ahora, bueno, aquí extraje, como les dije, las variables y les voy a mostrar cómo se ve antes de mostrarles el, como la siguiente manera de navegar, que es como con un argumento. Entonces, bueno, ahora como evoluciona un poquito esa screen, de ahí voy a la lista y ahora mi lista es una lista de botones. Entonces la idea es que si yo cliqueo, vaya a una siguiente vista, ¿no es cierto? Donde quizás vea información de mi mascota, pero en el fondo siempre en la otra vista es la misma vista, ¿no es cierto? No van a ser cuatro vistas diferentes. Va a ser una vista donde yo le voy a decir, no, como ahora quiero ver a la Dalita, ¿sí? O ahora quiero ver a la Simonita. Entonces, la siguiente pantalla es la misma pantalla, pero de alguna forma yo necesito diferenciar a qué elemento estoy llamando. Puede ser en un producto, un cliente, ¿no es cierto? Entonces, ahora les voy a mostrar esa parte, que acá en la pantalla de aquí, como... Ah, y lo otro también que hice, ya perdí mi emulador, fue implementar el backstack acá en la flechita. Pero voy a tirarlo de nuevo para que lo vean. Porque antes, como que tú volvías así nomás y vuelve. Pero yo ahora le di a la flecha que está aquí, también le di la acción de volver. Entonces era para mostrarles cómo lo hice. Acá. Ahí es como navcontroller.popbackstack. Y vuelve. Y, por ejemplo, hay otras funciones del controlador como más complejas y todo, donde tú puedes decirle que quieres volver, pero, por ejemplo, quieres olvidar lo que visitaste anteriormente. O quieres, por ejemplo, navegar a otra pantalla, pero quieres que esta anterior conserve el estado en el que quedó. Y después, cuando vuelvas, quiere que ese estado se recupere, por ejemplo. Ya esas cosas son como argumentos que uno le va pasando a estos métodos para poder como enriquecerlo, pero básicamente así vuelves. También hay uno que es, por ejemplo, si, no sé, yo entré tres veces y estoy en una cuarta pantalla y de esa cuando le doy para atrás quiero volver a la primera, también puedes como hacer como un pop to y vuelves a una primera pantalla y puedes olvidar o como puedes no olvidar el resto del recorrido. Em, y para mostrarles cómo es el tema del ID. Bueno, por ejemplo, mi pantalla que está acá, esta recibe un ID, ¿cierto? Como para la siguiente pantalla donde yo quiero mostrar como un detalle de algo. Entonces, cuando la genero, yo la recibo con un ID. Obvio que aquí hice como una lista de animales nomás.
que no estoy conectada a nada, pero en el fondo aquí podría recibir el ID de cualquier, no sé, de un cliente, de una cuenta, bueno, como esto tampoco tiene view models, lo hago acá misma en un remember, pero esto podría llegar directamente, por ejemplo, al view model y no pasar por el screen, y en el view model ser como procesado y cargar la data que yo necesito en la pantalla y no llegar aquí, por ejemplo. Y aquí, bueno, yo uso este dato, busco el animal para mostrar como el detalle del animal que quiero ver en la siguiente pantalla. Pero cómo llego de la lista que vimos antes a pasar aquí el ID. Entonces, eso es lo que les quería mostrar aquí. Si es que se ve. Lo primero es el cómo yo de la pantalla anterior, ¿no es cierto? Aquí hice le agregué una segunda función. Tengo primero el pack, ¿no es cierto? Que les mostré que era la flecha. Y tengo ahora como un clic en un ítem que le paso un ID, ¿no es cierto? Y ese lo llamo acá. Entonces, si yo hago clic en este botón de cada nombre, voy a ir a, voy a ejecutar esta acción con este ID, comillas, ¿no es cierto? Que yo, bueno, les puedo mostrar ahí mi set de datos, los manejé así, tienen solo un nombre, el nombre es el ID, ¿ya? Como para que fuera simple. Entonces, aquí yo tengo esta acción, pero es abstracto para la pantalla, ¿no es cierto? Yo aquí solamente le digo que esta acción hace algo, o sea, es una acción, y necesito saber cuál estoy haciendo clic. Entonces, toda esta lógica está en el grafo, ¿ya? Este es el grafo, y yo aquí para este composable de pets, que es donde definí la función de hacer el clic, ¿no es cierto? Le tengo aquí el ID y esto crea una ruta de detalle. Entonces, si vamos a este que está acá abajo, donde están las destinations, lo que hace es llamar a detail. Esto como, Lauri sería como slash detail, slash el ID, ¿ya? Entonces, por eso está definido de esa manera. De hecho, acá la ruta del composable del detalle es así, como el argumento entre llaves, para saber que es un argumento y que no estoy poniéndole ID dentro de la URI, ¿no es cierto? Y aquí la estoy armando y solamente le paso a esta función aquí el ID. Entonces, cuando va a renderizar acá el composable, ya sabe que, o sea, como que el argumento tiene que venir, ¿no es cierto? Y ahí para extraer el argumento, como esto está hecho solo en pantallas, solo en composables, la manera de extraer el argumento es desde el NAPAC stack entry. Ahí tienen los argumentos y uno como extrae el argumento con el nombre del argumento, y si no, vacío. Pero si, por ejemplo, estuviésemos haciendo esto en unas pantallas con View Model, no sería necesario hacer esto y sería como que hay otro elemento que se llama Save State Handler, creo, no me acuerdo bien. Pero en los View Model tú puedes el View Model tiene la capacidad de saber como de qué ruta viene. Entonces, como que solo le dices, oye, este ID lo necesito. Y lo puedes como extraer ahí mismo y no necesitas, por ejemplo, pasárselo a la pantalla. Y lo extrae en el View Model y lo usas y luego en la pantalla solo muestra los datos que necesitas mostrar. Pero como esto está hecho más con piecitas, es la manera de llamar al argumento. Por defecto, todos los argumentos son strings. Entonces ahí igual puse uno booleano. Mi idea es como compartirles este repo igual para que como los otros tipos de argumentos igual tienen que ser como referenciados específicamente. Y ahí y ahí le da los datos directo como del, del ID que yo estoy, ¿no es cierto?, llamando. Y ahí yo rescato mi mascota y entonces le muestro los datos de la mascota. En este caso son fotitos. Entonces voy a mostrar a mis mascotas.
Entonces ahí hicimos un navigate, ¿no es cierto? Aquí tenemos los botones que hacen la llamada con el ID que vimos aquí, ¿no? Que vimos aquí, ¿no es cierto? Este que está acá. Y entonces si yo, por ejemplo, le hago clic ahí, pueden ver una foto de la Dalita durmiendo. Si yo voy para atrás, vuelvo a esta pantalla de la lista, pueden ver a la Simonita tomando sol. Vuelvo para atrás. Si vuelvo para atrás otra vez, voy a estar en la lista. Si vuelvo aquí, pueden ver también al Fideo haciendo huelga por el teletrabajo. Y pueden ver a la Cleme también. Y ahí usé los nombres como ID para como referenciar la lista. Y básicamente esta pantalla es una pantalla, no son 4 pantallas diferentes. Es una pantalla que recibe como desde el ID, rescata una mascota y renderiza una imagen y el nombre. Y eso. Entonces ahí vimos como hartas cosas como bien básicas, pero es como lo como bien completo de cómo entendemos la navegación. Básicamente el grafo actual que tenemos es como el home screen, el pet screen y el detail screen. Esto es como solo hacia abajo porque definimos un grafo. Entonces, el ejemplo que yo les daba era con un menú. Entonces, por ejemplo, si tenemos un menú, como el de WhatsApp que les decía, o como esto, la idea es como ir definiendo un grafo por cada opción de menú, ¿ya? Y ahí puedes tener como N pantallas que vayan hacia abajo, hacia arriba o para donde tú quieras que vayan. Y aquí les puse otro ejemplo de menú, que este es para pantallas como más grandes, tablets. En general ese menú de botón, como button bar no se usa este, que es como el de la orilla, y funciona de la misma manera. Entonces cada uno de estos es un grafo. em, y, por ejemplo, el siguiente paso para esta aplicación podría ser separar los grafos y dejar un grafo de pets y un grafo principal, ¿no es cierto? Entonces, y por ejemplo, ponerle ese button bar y ponerle como un home y un mascotas y ir a ver la lista acá, el detalle acá y que el grafo principal sea solo home. Y, por ejemplo, el siguiente paso puede ser como agregar otra opción, agregar una mascota nueva y poner como otra opción en el menú y N otras, no sé, detalles médicos, N otras pantallas hacia abajo y lo mismo con el home. Bueno, ahí no sé si después podré, pero mi idea es como compartirle la presentación. Les dejé algunos como recursos que estos son como más como aplicables, ¿no es cierto?, de cómo hacer un Code Lab y un Get It Started para poder como entender como todo lo que les dije y más. Esta es la parte como de la lectura para los que les gusta leer. Y este es mi proyecto que hice ahora y que pretendo seguir como aumentando. Me preocupé como de ir dejando como paso 1, 2, 3 para que sea fácil de seguir. Y eso, muchas gracias por escuchar. Eso, no sé si tienen dudas, consultas, preguntas. Dale. No puedes pasar strings booleanos, pero en general son como datos como de un tipo, o sea, como no voy a pasar un JSON, por ejemplo. O sea, sí puedes, pero no es, no es como óptimo, ¿no es cierto? La idea es como que con la idea es que sea como un identificador para poder luego en la pantalla siguiente buscar la información de lo que necesite o un booleano, por ejemplo, si necesitas o no tener una opción prendida o apagada. Pero puede ser número, booleano, pueden ser opcionales también, esa parte no se las mostré. Lo que hice fue como solo como obligatorio, pero es lo mismo que cuando hacen una URI en HTTP, como que si tienen la pregunta y el nombre igual, y eso es como opcional. Puede ir o como no ir, y cuando son de PAT son obligatorios. Rodri, Sí, igual, disclaimer, que estoy recién volviendo al tema de la dale. pero sí que esto es
todas tienen como el mundo real, específicamente real, y eso puede ser reciclable. Entonces, así sigo en tu vida. Eh, ¿Hay algún problema con la unidad? Muchos grafos en Internet, de hecho, son activados. Se puede compartir la unidad, pero no el archivo de la navegación es gigante lo más claro posible. No sé si con los grafos es un problema. No he tenido problemas. O sea, es que creo que los grafos, no sé si se anidan, porque no van uno dentro del otro. ¿Cachai? Van todos en el NavHost. Como que cada uno es como una fila independiente del mapa conceptual, ¿cachai? Entonces, como que tú puedes conectarlos, como que puedes ir de un grafo a otro grafo. Podrías, pero he visto eso, pero está mal, pues, como no es como lo que se recomienda hacer, pues, sino que como un grafo es como una línea como de acciones, por ejemplo, no sé, clientes, o se va a ver la información de clientes, detalles, no sé, como ir avanzando en una misma, como en un mismo dominio. La otra, yo he visto toda la como se la pasaba ahí como por pantalla, pero en este caso, lo que yo quizás es una pantalla. Entonces, la persona le llegaría directamente, ¿cómo podemos reutilizar para Ah, ajá. Sí, lo que pasa es que hay, sí, po, lo que vimos en el NAFCOS son pantallas, po. Son como yo instancio una pantalla, pero los componentes dentro de la pantalla son reutilizables, pues tú puedes extraer un componente y usarlo en pantallas. Por ejemplo, mira, a ver si puedo. Mm. Por ejemplo, esto que está aquí, que era como la foto con la foto con el texto, por ejemplo, y si tú quisieras usarlo en otra pantalla, como que es como tomar esto, ponerlo en un composable aparte. Ya, entonces, espérense, voy a volver, me odia. Ya, pero voy a explicar lo que... Es como que yo, por ejemplo, esta es la parte de la imagen con la foto, ¿no es cierto? O sea, la imagen con el nombre. Entonces yo podría tomar esto y cortarlo y declararlo en un nuevo composable, como en una nueva función. Voy a ver si puedo de nuevo porque así no puedo explicar. Y ahí, a ver, a ver si no explota. Ya, yo podría hacer esto. Mm, Y aquí poner eso. Y ahí tendría que recibir un pet de tipo pet. Y esto mismo lo llamaría aquí. Y le paso it. Entonces, por ejemplo, si yo en otra pantalla quiero usar este componente, por ejemplo, vaya a la de la home. Y voy a ir aquí y poner el componente acá y tendré que pasarle un pet. Y ahí yo podría decir, por ejemplo, data.petmap.no. Ah, porque puede ser como, bueno, no, horrible. Vamos a definirlo a foto. Eh, no lo veo. Ya, pero bueno, la cosa es que yo podría hacer esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Ujú. Ah, toda la razón. Chao.
Pero se entiende la idea. Esto es como un componente. Entonces, puedo pasarle. Puedo generar, por ejemplo, un nuevo modelo. Voy a tener un perro que se llama Spike. Entonces lo voy a poner ahí. Y le tendré que poner todos los otros datos y puedo usarla, ¿ya? Pero esto es un componente, como igual que esto que está aquí. Y lo que definimos en el navhost son las pantallas en el grafo. O sea, igual es un composable, pero es un composable de una screen, ¿ya? No es lo mismo. De hecho, no sé si te deja como... No he probado nunca, pero no sé si te dejará, por ejemplo, definir otra ruta con la misma pantalla. Dale. Y en total tiene navega. Ujú. Entonces, si yo quisiera pasar a la acción de navegación, tendría que de la pantalla a acá, Sí, de acá al botón. sí. No es que el botón puede decir, llamar al controlador de manera global y decir, quiero navegar a Sí podría. eh, y claro, mientras más sí podría porque... ujú. O sea, es que sí, po, es que es la idea de como que sea modular, po, porque en el fondo, si tú le vayas a pasar una acción, puede ser que cuando uses ese botón en otro componente tenga otro comportamiento. No siempre va a ser lo mismo, pero sí podrías, porque recuerda que el nav controller es un remember. Déjame. Un remember nav controller. ¿Cachai? Entonces está como que vive en el estado de la aplicación, como que puedes llamarlo como llamar sí, como algo parecido. No se recomienda, pero deberéis como pasarle la acción porque en el fondo si tú estás mm, eh, a- como modularizando un componente para que sea reutilizado, puede ser reutilizado de diferentes maneras. Sí. Como, punto que se basa de tratar de que los posibles orientados a veces, o sea, no puede ser que es un motor que tenga de una pura función, como a una pura dirección, sino que te puede utilizar el motor y tiene distintos usos. Por eso pasarle todos los métodos unitarios posibles desde donde viene la lógica. ujú. Tranqui. Eso, no sé si hay más dudas, consultas, preguntas, estamos como pasaditos. Pero eso, no quiero. Así que eso, ojalá sigan aprendiendo de Compose. Muchas gracias por estar aquí. Dinos.